Un saludo especial a todos los participantes del diplomado sobre orientaciones para la acción sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia que se vive por el tema del coronavirus. En el día de hoy vamos a tratar las disposiciones normativas claves en la actuación municipal frente a la emergencia social, económica y ecológica que se deriva obviamente de la declaratoria de la pandemia. Para ello, primero se trabajará una parte que tiene que ver con los antecedentes frente a la declaratoria de la pandemia. Entonces, recordar que para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional, digamos, más conocido como el SPI, en esta sexta versión que se declara desde el 2005, en que empezó en vigor el Reglamento Sanitario Internacional. Para el día 6 de marzo de 2020 se tiene el primer caso en el territorio nacional. El día 9 de marzo se tiene el primer caso en el departamento de Antioquia, en Medellín. El 11 de marzo del 2020, la OMS extiende, digamos, una alerta porque varios países y continentes ya se ven afectados con un número muy significativo de personas. Y visto que la velocidad de la propagación y la escala de transmisión es tan alta, entonces se declara la pandemia. Y es importante decir que en Colombia, cuando se declara el estado de emergencia, pues esto se hace teniendo en cuenta que hay que preservar la salud pública. En esta situación, cuando el gobierno decide hacer la declaratoria de emergencia, entonces se tiene claro que estos decretos normativos que declaran la emergencia tienen un control que es automático e integral por parte de la Corte Constitucional y tiene unos requisitos que son de carácter material y sustantivo, pero también hay unos controles aparte, el control político, por ejemplo, por parte del Congreso de la República. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en los decretos que se han declarado dentro de esta emergencia social. Entonces, para ello, comenzaremos con el primer paso que dio el Gobierno Nacional, que justamente tiene que ver con una de las resoluciones más importantes que se han sacado por parte del Ministerio de Salud. Frente a este tema, se tiene, por ejemplo, la resolución 380, que fue la primera que salió y tiene relación con la posibilidad de dejar o de decir que 4 países que tienen, digamos, mayor posibilidad de irradiar esa pandemia en Colombia, pues no puedan arribar a Colombia y decretar ese aislamiento y cuarentena para las personas entonces que vienen de República Popular China, de Francia, Italia y España. Esto es una de las primeras medidas que se sacan y fue el 10 de marzo. El 12 de marzo sale la resolución 385 del Ministerio de Salud. En esta resolución 385, que es de las más importantes que se tiene, se declara la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo o hasta que desaparezcan las condiciones que dieron origen a esta pandemia. También se decretan unas medidas inmediatas de ejecución que son preventivas, que son obligatorias y que son transitorias. Y se aplican obviamente para que sean acatadas y si no, pues dará lugar a sanciones. Eso es lo que nos manifiesta esa resolución. Y ordena a los alcaldes y a los gobernadores evaluar los riesgos de transmisibilidad que se puedan dar en sus territorios por el tema del COVID. Y
también les manifiesta que les queda potestad de ellos en su momento para definir si permiten o no realizar las actividades hasta un grupo máximo de 500 personas. Mayor de 500 personas, el gobierno nacional las clausura. También ordena a los gobernadores estar atentos, y obviamente es una disposición general, de los establecimientos comerciales y de mercados para que se implementen las medidas de higiene para evitar el contagio de la población y de los trabajadores. También habla de la administración de los conjuntos residenciales, condominios y de espacios similares para que se tomen las medidas higiénicas en los espacios y superficies que pueden ser, digamos, o permitir el contagio. También plantea el tema de las acciones que se deben impulsar para el teletrabajo y de esta manera evitar la propagación. Respecto al transporte público y al privado, pide que se adopten las medidas de higiene para evitar este contagio del coronavirus. Y algo muy importante que plantea en el numeral 2.8 es la fuerza vinculante. Frente a este tema va a ser fundamental porque luego vienen los decretos, vienen circulares, vienen resoluciones, vienen directivas, vienen memorandos, vienen radicados, orientaciones, cartillas, ABC, desarrollando todo el tema de protección frente a esta situación del coronavirus. Y la fuerza vinculante es justamente respecto a las circulares y los diversos medios de comunicación que adopten los ministerios para dar directrices y recomendaciones, pues que obligan frente a este tema del coronavirus. Entonces, por eso es que hay que leer no solamente el decreto, sino pues todo lo que ha salido dentro de este marco normativo. Y pide a las autoridades públicas y particulares cumplir con todas las disposiciones del Ministerio de Salud que tengan relación con el tema del coronavirus. Todos, entonces, estamos sujetos a las orientaciones que nos dan desde allí. A los medios masivos de comunicación les pide difundir gratuitamente toda la situación sanitaria, de todas las medidas de protección en un horario de amplia audiencia para poder que llegue a todas las personas, preferiblemente AAA. Las disposiciones presupuestales necesarias para financiar todo lo que se requiera en el marco de la emergencia sanitaria, pues se dice que se tendrán que adoptar. Y a las EPS, a las IPS y a los entes territoriales les dice que de oficio, recuerda nuevamente, deberán afiliar a toda la población, tanto colombianos como los migrantes que están de forma regular. Ordena en esta disposición cerrar temporalmente los bares y las discotecas y pide a las secretarías de salud departamental y distrital que estén atentos en el caso de que hayan desembarques en sus territorios, que se hagan cargo del traslado con bioseguridad, se haga cargo de que se dé ese traslado con bioseguridad, pero es a costas del viajero. Es decir, ellos deben velar porque efectivamente quien llegue pues no esté circulando de manera abierta y amplia sin antes cumplir con unos requisitos que pueden ser el aislamiento. Es muy importante recordar que en esta disposición nos traen a colación las sanciones penales a las que hay lugar si nosotros no acatamos las disposiciones que son de orden sanitario. Y les recuerdo que esta medida de autoridad tiene que ver con una situación que puede dar lugar a prisión entre 4 y 8 años. Eso de acuerdo a lo que establece el Código Penal. A las instituciones públicas y privadas y a la sociedad civil
en general y a la ciudadanía nos piden que coadyuvemos con la implementación de todo lo que nos corresponde para poder superar esta pandemia. Y en este sentido, pues les recuerdo que justamente en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia están los deberes de nosotros como colombianos. Y justamente nos plantea ahí que tenemos que tener el principio de solidaridad y cuidado por las personas y que debemos de proteger, obviamente, a nuestros semejantes y apoyar con acciones humanitarias cuando sea necesario o se presenten situaciones que pongan en riesgo o en peligro la salud de todas las personas. Bien. Luego vienen los decretos, ahí tenemos las dos primeras resoluciones, está muy clara y muy clave en todo el desarrollo de la atención de emergencia humanitaria por el coronavirus. Entonces tenemos el decreto 397, que es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre el tema de la promoción del turismo y ya plantea pues como unos aspectos generales. Allí no nos vamos a quedar. También el decreto 398 también habla del Ministerio, es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y pues nos plantea cómo han de hacerse unos asuntos que tienen que ver con las asambleas, juntas de socios en general. El 13 de marzo viene el decreto 399, donde nos hablan justamente de los subsidios causados en materia de servicios públicos de energía eléctrica. Esto va a ser muy importante porque luego se va a ir desarrollando todo el tema de subsidios para la población más pobre y vulnerable en los territorios. Entonces, es uno de los primeros. Luego viene el decreto 400 del 13 de marzo, que es del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde habla de los recursos y plantea el tema de los excedentes, de liquidez y demás. Frente a este tema, pues siempre va a ser el Ministerio de Hacienda uno de los protagonistas para mirar los recursos de dónde vienen. Más adelante sacan otro decreto que es el 401 del 13 de marzo y habla sobre las declaraciones tributarias que hayan lugar. Luego viene el decreto 402 del Ministerio del Interior, que habla de la conservación del orden público, y el cierre de fronteras terrestres y fluviales con la República Bolivariana de Venezuela, y exceptúa en este caso a unos estudiantes de preescolar, primaria, básica, primaria, media vocacional y secundaria. Luego en el decreto 410 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, justamente para afrontar la emergencia, y nos plantea allí cuál es el tema del arancel de importaciones. Pero avanzando en esto, pues vienen otros de Industria, Comercio y Turismo, del Interior. Vamos a avanzar al decreto que declara la emergencia que tenemos actual. Entonces, esta emergencia económica, social y ecológica se declara con el decreto 417 del 17 de marzo. Frente a eso, es necesario recordar que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 215, dice que se puede declarar la emergencia hasta por 30 días y se puede prorrogar otro tanto sin exceder hasta los 90 días. Esto es como para que lo tengamos ahí en el radar, porque ha sido necesario ampliar, digamos, algunos decretos que tienen que ver con esta situación. Entonces, en este decreto 417 va a ser uno de los claves y nos va a hablar justamente de las competencias de la nación, de los entes territoriales, municipal y departamental, y va a hablar de unos recursos, de dónde va a salir la plata, se crea un fondo de mitigación de emergencias, el FOME, se crea un patrimonio autónomo para financiar e invertir todos los proyectos destinados pues, a contener y mitigar lo que tiene que ver con los efectos adversos y las causas que originaron la emergencia económica, social y ecológica que derivan en la pandemia. Frente a este tema,
es necesario decir que en contratación, pues plantean que no olviden los principios de transparencia y legalidad cuando se esté haciendo este tipo, la contratación. Pero recordemos que esta contratación que se va a flexibilizar en este caso solo es para atender los temas de salud, temas de prosperidad social, educación, defensa, bueno, y los sectores que se sientan afectados por el tema del coronavirus. Y el objetivo es prevenir, contener, mitigar todos los efectos de la pandemia. Luego va a venir el decreto 418 de 18 de marzo y es del Ministerio del Interior. Frente a eso nos habla de unas medidas que son de carácter de aplicación inmediata y preferente, y es que las disposiciones que emite el señor presidente de la República pues primarán sobre las de los gobernadores y los alcaldes, siempre y cuando pues no sean asuntos que son propios de la competencia de los entes territoriales. Y las de los gobernadores pues van a primar sobre las de los alcaldes. Y esto lo que hace es buscar una coordinación de todas las autoridades del territorio nacional para poder superar la crisis que se tiene. En el decreto 419 del 18 de marzo, que es del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se habla de las medidas que se van a tomar respecto a las personas con menores posibilidades a nivel económico, entonces población más pobre y vulnerable, para generar mayor equidad y pues se dice que se va a hacer una exención o retribución de los impuestos del IVA. Y la metodología de focalización a cargo queda del Departamento Nacional de Planeación, consultando unas fuentes pues, que allí establecen como el DAN, entre otras. Frente a algunos asuntos que van a tomar, dicen que se pueden utilizar sistemas de transferencia a las familias más desfavorecidas, que pueden ser los de Colombia Mayor, los de Familias en Acción, y es un reconocimiento de compensación y entrega de programas sociales y de asistencia a la población más vulnerable. En este caso, pues tenemos que tener claro cuál es nuestra población más vulnerable. En el decreto 420 del Ministerio del Interior, también a los alcaldes y gobernadores se les dan, digamos, unas competencias y se les da también unas instrucciones, hablan de unas prohibiciones, por ejemplo, en aglomeraciones y demás, o para expendio de bebidas, para consumo, no para expendio, para consumo de bebidas embriagantes. Y es así como se dice que reuniones y aglomeraciones por más de 50 personas pues quedan canceladas. Deja como facultativo para gobernadores y alcaldes determinar si los niños, niñas, adolescentes pues se les puede colocar como una especie de toque de queda, pero es facultativo y mientras estaba a la disposición en su momento. Pero les dice también a los gobernadores y alcaldes que ellos no pueden restringir el servicio de transporte público por carreteras nacionales, que se debe establecer una coordinación en ese sentido, que no pueden cerrarse establecimientos y locales comerciales de minoristas, de alimentación, de bebidas, de productos y bienes de primera necesidad, de productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticas, ortopédicos, productos de higiene, alimentos y medicinas para mascotas. Entonces se garantiza, digamos, este sector productivo para que puedan seguir en sus actividades y poder cubrir todo el tema que van a requerir las personas. También frente a este tema, limita a estas autoridades para que restrinjan, digamos, el funcionamiento de la infraestructura crítica y estratégica para la nación. Entonces, o bien sea para el departamento o para los municipios.
Respecto a la vigilancia privada, también plantea de que pues, se debe permitir esto. Aquí va a ir muy de la mano con lo que más adelante va a plantear el decreto 457, que da 34 actividades que van a seguirse desarrollando al mismo tiempo que se está en el tema de la emergencia para poder atender, porque son sectores estratégicos. Vienen otros decretos como el decreto 434 del Ministerio de Comercio, el 435 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 436 también del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No nos vamos a detener allí, más bien vamos a avanzar al decreto 438 del Ministerio de Hacienda. En este, por ejemplo, nos plantea que el impuesto del IVA durante la emergencia no se aplicará a algunos insumos de orden, digamos, médico o que son para atender la pandemia. Entonces, dice cómo se va a devolver el IVA y cómo se va, o cómo se coloca IVA cero en ese caso. En el caso del decreto ley 439 del Ministerio de Transporte, pues se toman unas medidas sanitarias preventivas a responsabilidad de diversos actores y también habla de algunas exenciones en ese asunto. El decreto 440 del 20 de marzo tiene unas medidas en materia de contratación estatal. Van a ser muy importantes porque van a permitirle a los entes territoriales poder buscar acciones, contratar para poder evitar esa pandemia o por lo menos contener, para poder hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En este caso, la utilización de medios electrónicos para audiencias públicas, suministros que puedan requerir de inmediato pueden conseguirse, también realizar las labores necesarias para optimizar todo el flujo de recursos al interior del sistema de salud y también plantea la contratación directa pues, de muchos recursos, porque estamos frente a esta situación. Se puede adicionar sin límite de valor para el propósito de mejorar la gestión y la mitigación de la emergencia, se puede hacer sin límite, pero recordando que hay unos principios de transparencia, de legalidad, y pues eso lo recuerdo porque más adelante vamos a ver el papel de los órganos de inspección, vigilancia y control, y ya se han pronunciado, por ejemplo, la Procuraduría y la Contraloría. Lo que sí plantea en este decreto es que se debe justificar previamente cuál es la conexidad entre los bienes adquiridos y la mitigación de la pandemia. O sea, hay una carga de motivación frente a esa contratación. Luego viene el decreto 441 del Ministerio de Vivienda y Crédito Público de Vivienda, Ciudad y Territorio. Frente a este, nos hablan de la importancia del acceso al agua potable en situaciones de emergencia sanitaria. Entonces, plantea la necesidad de que todos los hogares puedan acceder al agua potable. El uso de los recursos para este tema y también el tema del crecimiento tarifario de servicios públicos será suspendido mientras esté en estas condiciones de emergencia. Lo que son los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en este caso. Luego viene el decreto 444 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues se decreta el aislamiento preventivo y en este aislamiento preventivo es obligatorio y limita la circulación de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta disposición, pues lo que tenemos que analizar es justamente, en el caso de los gobernadores y los alcaldes, cuáles las competencias que tienen y justamente lo que pide es que
verifiquen el tema del aislamiento preventivo obligatorio en todos sus territorios, ¿cierto? Y garantizar la circulación solamente en el caso que se ha planteado anteriormente en el otro decreto, y ordenar también a los alcaldes que verifiquen el tema del consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio. De igual manera, viene entonces el decreto 458, donde se plantea el tema de los beneficiarios de la compensación del impuesto de ventas IVA y cómo va a ser esa distribución que se va a realizar. El tema nuevamente toca el tema de los jóvenes en acción, de Colombia Mayor, los subsidios a los adultos. Entonces, en esta parte, pues va a ser fundamental como ese asunto. Pero hay algo que es muy interesante y tiene que ver también con el desarrollo de decretos y de normas por parte de otros sectores. Entonces, como va a ser el tema de los registros, tanto de bienes, de personas o las responsabilidades que hay que tener el Estado. Pero avanzaremos entonces en el decreto ley 460 porque pues, el tiempo apremia y frente a ese decreto 460, entonces vamos a encontrar que es el del Ministerio de Justicia y del Derecho y plantea que las comisarías de familia pues no pueden cerrar y que los gobernadores y los alcaldes deben garantizar la atención a todos los usuarios justamente para el cumplimiento de sus funciones administrativas y jurisdiccionales y obviamente pues pide que se tomen todas las medidas de protección y pues en este caso niños, niñas, adolescentes y también obviamente para contrarrestar el riesgo de contagio para todas las personas con relación al tema del coronavirus. Se tiene también el decreto 461 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que autoriza a gobernadores y a los alcaldes para reorientar las rentas y reducción de tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia ecológica, social y económica. Bueno, frente a ese tema, la destinación de los recursos deben ser específicos. ¿Para qué? Para llevar a cabo acciones necesarias para hacer, digamos, prevención o contrarrestar las acciones o las cosas que vienen generando este estado de emergencia, en este caso la del coronavirus. Se faculta también en este caso a los gobernadores y a los alcaldes para hacer adiciones, modificaciones, traslados y operaciones presupuestales a aquellos requieran o que haya lugar, obviamente, por la necesidad del servicio en la adecuación y prestación de ese servicio de salud. Los recursos entonces se pueden reorientar para gastos en materias de competencia necesarios a contrarrestar las causas que llevan a la declaratoria de la emergencia. Y también lleva a establecer artículos para que quede claro la destinación específica que se debe dar y que está establecida según la Constitución Política de Colombia. La facultad de los gobernadores y los alcaldes de presupuestos que se tienen en esos impuestos territoriales y cómo ha de ser, digamos, cómo se van a distribuir. La temporalidad de las facultades de los alcaldes y de los gobernadores se aclara nuevamente, se plantea que solamente mientras se dé el término de la emergencia sanitaria. Luego, pues se va a tener una disposición que va a prohibir, es el decreto 462, la exportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, bien sea la exportación o reexportación. En este caso también tenemos el decreto 463 del Ministerio de Industria y Turismo que modifica pues parcialmente los aranceles con relación a
insumos y temas de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene, aseo, insumos, lo que tiene que ver con agua, saneamiento básico, tendrán arancel cero. Esto para garantizar que pueda accederse de una manera más pronta y sobre todo esos gastos tan elevados. Frente al tema de las tecnologías, en el decreto 464 van a plantear la declaratoria de servicio esencial de las telecomunicaciones y también al servicio de brindar la información necesaria para superar el tema de la pandemia. En el decreto 465, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues a los municipios y a los distritos deben asegurar la manera más efectiva del acceso al agua potable, vuelve y se insiste, y para ello se plantea la necesidad de flexibilizar algunos trámites respecto a la solicitud de concesiones y demás para exploración de aguas, superficies, en fin, pero deja establecido como unos parámetros generales. Vamos a pasar al decreto 468 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde plantea justamente hasta el 31 de diciembre de 2020 que se pueden otorgar créditos directos a tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades de los sectores que ellos consideran, digamos, claves para el desarrollo de estos territorios. Y lo que tiene que ver pues, con lo de la pandemia. Con relación al decreto 469 del Ministerio de Justicia y del Derecho, habla de la necesidad de establecer la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional. Recuerden ustedes que en el artículo 215 de la Constitución está que si bien se puede declarar la emergencia, se tiene la obligación de enviar al siguiente día el decreto para la revisión de la Corte Constitucional respecto a que esté ajustada a la Constitución y que cumpla con todos los requisitos. Y si no lo enviara, pues la Corte de oficio puede asumir ese control. Pero el control también es político, por eso se envía y el Congreso de la República durante los 10 días siguientes a la declaratoria del estado de emergencia, pues también puede iniciar todo el tema del control político a las decisiones que se tomen. Con relación al decreto 470 del Ministerio de Educación, se tienen varias cosas que son importantes y son con relación a la prestación de ese servicio público que tiene que ver con la educación preescolar, básica primaria, en este estado de emergencia. Aquí los distritos, los municipios y los departamentos, pues se habilitan unos recursos, pero son con criterios para ser distribuidos con criterios obviamente de equidad, calidad del sistema y de acuerdo pues a lo que determine el sistema general de participación. Hay de resaltar que los recursos que son de destinación específica no pueden destinarse para otros asuntos. Entonces, en este caso, lo que se busca es garantizar la continuidad de la educación, de que los niños, niñas, adolescentes puedan acceder, digamos, de alguna manera a la alimentación, en este caso, durante el receso estudiantil. Entonces, llaman a este programa Educación para el Aprendizaje en Casa y se habla de unas competencias especiales, obviamente para las entidades territoriales que están certificadas en este tema de la alimentación. Se habla de que el distrito de municipios pueden distribuir la suma residual que distribuyen de acuerdo al indicador de pobreza que se especifica el DANE. Y se pide transparencia en los recursos y serán directamente girados a los municipios y a los departamentos.
y solamente son para ser destinados en este caso de la alimentación y no pueden ser destinados en ningún caso o para gastos de personal. Entonces, eso lo dejan claro allí. En el decreto 471 del Ministerio de Agricultura, pues se habla de una política de precios de insumos agropecuarios y pues en este sentido de cómo se debe regular. En el decreto 473, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace, digamos, una autorización para emisiones de conceptos del COMPES y del CONFIS y va verificando, esto va apareado o verificado de acuerdo a la capacidad del endeudamiento de las entidades y la situación financiera que ellos tengan. Avanzamos en el tema de los decretos, viene un decreto del 26 de marzo, el 482 del Ministerio de Transporte, aquí justamente habla de las medidas sobre el transporte público, la infraestructura y en el estado de emergencia, qué es lo que tienen que cumplir, qué es lo que se tiene que hacer, el transporte de pasajeros en carretera intermunicipal, cómo queda, qué es lo que hay que hacer, el transporte de pasajeros en transporte individual o taxi y también los puntos seguros en las vías nacionales y hay una exención en el artículo 13 de cobro de peajes. Dice que mientras perdure la emergencia económica, social y ecológica, se da una suspensión de cobros de pasajes a vehículos que transiten por el territorio nacional con los cuales realicen actividades del decreto 457. Ahí es muy importante mirar que está el tema de alimentación, de insumos, pues de los que están moviendo, digamos, la economía en este momento y que necesitan movilizar los productos para hacerlos llevar los insumos a los entes territoriales o a todos los territorios. En el decreto ley 486 del 27 de marzo del Ministerio de Agricultura se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo. Aquí pues habría que estar atentos a ver cómo se va a distribuir, se adoptan las medidas para garantizar la permanencia del funcionamiento del abastecimiento de los productos agropecuarios, la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, de acuerdo al decreto de emergencia económica, social y ecológica. Frente al decreto 487 del 27 de marzo de 2000, dicta unas disposiciones especiales relacionadas con el sector justicia en materia de extradición y pues ahí avanza como en ese tema, pero nosotros hablaremos entonces del decreto 488 del Ministerio del Trabajo que dice que se deben conservar los empleos y se debe brindar alternativas a los trabajadores y empleadores dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica y que para eso pues obviamente se deben disponer los recursos y lo que sea necesario para este asunto. Incluso facilita a los trabajadores el retiro de cesantías. Esto, las cesantías no se pueden retirar todas, solamente es cuando el empleador certifica que se mermó, digamos, el salario de la persona, entonces hasta el monto que permita compensar la reducción de ese salario es lo que se puede sacar mes a mes y es con el fin de conservar, digamos, un ingreso constante y evitar mayores traumatismos a las familias. También habla del tema del disfrute de vacaciones anticipadas en el campo de la emergencia y dice que se debe avisar mínimo con un día de anticipación, pero también coloca, digamos, unos parámetros. En el tema de riesgos laborales, plantea justamente que las administradoras de riesgos laborales pues tienen que destinar recursos de las cotizaciones que se realizan
en riesgos laborales, pues para el tema de la promoción y prevención de las acciones que están que están allí comprometidas en las empresas y en todos los campos donde se desempeñe estas actividades. Tanto las asistenciales, administrativas y de apoyo. En este caso, para los trabajadores de aseo, vigilancia, alimentación, lo relacionado directamente con la prestación del servicio de salud. Entonces, aquí nos van a hablar de ese tema. Con relación al decreto 491 del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues nos van a hablar de la facultad de ampliar el periodo institucional para los directores de las ES, de las empresas sociales del Estado. Ellos quedan facultados para determinar si se amplía ese periodo, porque se da por terminado hasta el 1 de abril. Ahora también se tiene el reporte de riesgos laborales con el tema de las ARL, los servidores públicos y los contratistas por el periodo de aislamiento, como ha de ser, y por el tema del teletrabajo en la casa. Entonces, establece también como unos parámetros allí. En el decreto 493 del 29 de marzo se habla de la adopción de unas disposiciones transitorias en materia de causales de determinación anticipada de cobertura de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios operacionales del leasing habitacional. Esto va a ser importante sobre todo para toda la población que se encuentra, digamos, pagando su vivienda. En el decreto 500 del Ministerio del Trabajo habla justamente de las acciones de promoción y de prevención por parte de las ARL, pero estas de carácter público, y dice que se destinarán los recursos de cotizaciones en riesgos laborales de acuerdo a unos porcentajes y establece en qué se pueden invertir o establecer. Luego va a tener mucho énfasis en las actividades de promoción, prevención, que se deben estar haciendo por las ARL. En el decreto 507 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se adoptan medidas para fortalecer el acceso a hogares más vulnerables en los productos de la canasta básica, en los medicamentos y dispositivos médicos. Aquí se pide pues, buscar regular los productos de la canasta básica para evitar la especulación y, digamos, esa alza de precios que hubo inicialmente. Entonces, se pide unas acciones de inspección, vigilancia y control en ese sentido, y a los alcaldes y a los gobernadores les recuerda la función que tienen que hacer para que se tomen esas medidas de precaución y se evite la especulación, el acaparamiento y la usura. En este sentido, pues avanza también en los decretos con el decreto 512 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde a los gobernadores y los alcaldes les permite realizar movimientos presupuestales importantes por el tema de la emergencia social y solamente pues por esta situación concreta. En este sentido, se pueden realizar las adiciones, modificaciones, traslado y demás operaciones presupuestales a que haya lugar para efecto de pues, concurrir en buscar mejores acciones o que sean, que ayudan a mitigar, que ayuden a eliminar las causas que generaron los efectos de esta pandemia o la pandemia que se ha declarado. La temporalidad de esas facultades, recuerda que son solamente mientras esté el decreto que decreta la emergencia o que establece la emergencia. El decreto 513 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público habla de que las entidades territoriales, mediante un acto administrativo, pueden liberar recursos de proyectos para poder atender también las situaciones de la emergencia. En el decreto 516
se habla de la prestación de servicios, este es del Ministerio de las TIC, de la televisión, entonces la prestación de servicio de televisión y radiodifundida en este caso, y cuáles son como las orientaciones que deben seguir. En el decreto 517 de Minas y Energías habla del pago diferido de los recursos públicos de energía eléctrica y gas combustible. Y se dice que se va a diferir los plazos hasta 36 meses, que los Estados Unidos que corresponde al ciclo de facturación, y los posteriores a ellas pues van a tener, digamos, como una refinanciación. También plantea en este mismo decreto que los municipios pueden asumir el costo de esos servicios, pero deberán pagar de contado a las entidades que producen digamos, en este caso, ese servicio. Es el artículo 7, dice asunción del pago de servicios públicos por los entes territoriales. Mientras dure la pandemia, el estado de emergencia que se ha decretado a nivel económico, social y ecológico, pues las entidades territoriales pueden asumir el total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible a los usuarios dentro de su jurisdicción, pero obviamente dice a cuáles usuarios. Ya se ha hablado del estrato 1 y 2, es decir, de la población más pobre y vulnerable. Frente a este tema, dice que si se van a acoger a esta situación, pues esa tarifa deberá pagarse por el ente territorial a quien está prestando el servicio de forma inmediata. En el decreto 518 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público trabajan el tema del programa de ingreso solidario y se dice quiénes van a ser las personas que van a ser beneficiadas de las mismas, de esos auxilios que el Departamento Nacional de Planeación va a determinar el listado de beneficiarios al programa de ingreso solidario, y que va a tener en cuenta obviamente los programas sociales que se han venido desarrollando y que cumplan pues con los criterios del CISBEN y demás. Dentro de esto, pues hay un desarrollo también con el Ministerio de Hacienda en el decreto 519 frente a la adición a presupuesto general de la Nación, que establece justamente en su artículo primero que se incrementará el presupuesto general de la Nación de la vigencia 2020 en 15.100.000.000.000. Pero hay otros decretos que más adelante también van a hablar de unos recursos adicionales y para ciertos sectores, y que van a decir cómo va a estar establecido. En el decreto 520 del 6 de abril del Ministerio de Hacienda hablan del asunto tributario y los contribuyentes, tanto personas jurídicas que van a hacerlo, en qué condiciones y cuáles son los plazos y demás. El 6 de abril se emite el decreto 521 del Ministerio de Salud y Protección Social. Aquí se establecen los criterios de reestructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicio y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo. Esto es bien interesante porque aquí va todo lo que, digamos, se consume que no está pagado con la UPC. Y frente a este tema, pues plantea que los servicios y tecnologías en salud que no están cubiertos ahí, pues quién lo va a asumir o cómo se van a pagar, y pues sobre todo en el saneamiento de la ley de punto final, pues ahí colocan que estén como certificados, pero a mayo del año anterior, es decir, de 2019. Esto para generar como unos recursos a las entidades para que ellas puedan operar en esta época de la pandemia. Entonces, algo que se les debe y que se va a cancelar. En el decreto 522 habla de adición también
al presupuesto general de la Nación en este 2020, establecen los recursos, no me voy a quedar allí porque es bastante largo y son asuntos muy puntuales, los invito a que lo miren en el tema de los recursos. En el decreto 527, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural habla del exceso de inventarios de alcohol del carburante para prevenir el colapso de producción de azúcar en el marco de la emergencia y establece cómo ha de ser y pues habla de un término de 2 meses, pero obviamente esto dependiendo cómo vaya evolucionando el desarrollo de la emergencia. En el decreto 528, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dicta unas disposiciones que tienen relación con el tema de alcantarillado, de aseo en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Y aquí, pues, lo que se plantea es que el municipio debe realizar la verificación de la correcta asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, destinados a financiar los subsidios correspondientes a su jurisdicción y obliga a hacer el giro de los saldos a su cargo y o cruzar aquellos a favor contra los giros futuros que deba realizar. Esto para garantizar justamente sus servicios. También dice que la entidad territorial debe demostrar, obviamente, que se encuentra paz y salvo por concepto de subsidios a las personas que prestan los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que operan en su municipio. Y lo que pasa es que aquí se establecen unos recursos para las entidades y para que cobran estas acciones. En el decreto 530 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que este decreto es del 8 de abril, pues plantea justamente unas exenciones, gravámenes, movimientos financieros y demás durante el tema de la pandemia. Luego viene el decreto 531 de 2020, que es del Ministerio del Interior, por el cual se habla nuevamente de ordenar el aislamiento preventivo obligatorio y se prorroga entonces digamos, este aislamiento hasta el 27 de abril, en el marco de la emergencia que ya se había proclamado antes. Y en este tema los invito a que revisen el articulado, pues todo este decreto del 531, pues tiene asuntos muy importantes para los gobernadores, alcaldes, en comparación a lo dispuesto a sanciones, a actividades y asuntos que puede realizarse. Con relación al decreto 532 del 8 de abril, que es del Ministerio de Educación Nacional, pues se habla justamente de los programas a estudiantes de educación superior para pregrados y demás, y pues algunas exenciones. En el decreto 533 también del Ministerio de Educación se habla del programa de ejecución de alimentación escolar como una prestación de un servicio dentro de la educación preescolar, básica y media en el marco de la emergencia social, y se plantea el tema de los recursos y a quién y cómo. Cada distrito, cada municipio, cada departamento puede distribuir una suma residual que se distribuirá de acuerdo al indicador de pobreza certificado por el DANE. Ahí son unas competencias importantes para los territorios, para que ellos puedan ayudar, digamos, a solventar esas necesidades de la población escolar. En el decreto 538 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 12 de abril, habla justamente del acceso y continuidad a la prestación de los servicios de salud para la atención de pacientes afectados por el tema del coronavirus, COVID-19, y da autorización transitoria para la prestación de salud, digamos que flexibiliza el tema de habilitación para adecuar temporalmente espacios, centros de salud o instituciones de salud, reconvertir o adecuar servicios de salud, ampliar capacidad de servicios de salud,
sin necesidad de, digamos, de tantos requisitos, prestar servicios en modalidades de complejidades diferentes a las habilitadas, prestar otros servicios de salud que no han estado habilitados. En este caso, pues son bastantes las situaciones. Creo que podría pensarse a futuro en flexibilizar algunos de esos asuntos para poder que muchas de las instituciones puedan prestar digamos, mayores servicios. Obviamente que hay que garantizar una calidad, pero es necesario pensárselo para poder prestar mayores servicios a la comunidad. En ese caso también los invito a ver todo el decreto. El decreto 539 del 13 de abril, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social, pues va a hablar de las obligaciones de las autoridades territoriales en materia de bioseguridad. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos de bioseguridad que expida el Ministerio de Salud. La Secretaría Municipal o Distrital o la entidad que haga sus veces debe en la administración pública, digamos, implementar los protocolos de vigilancia y cuidado que se emitan por parte del ministerio. Se recuerda, por ejemplo, en el decreto 438, aquí hay un llamado a los trabajadores del área de la salud para que puedan cumplir, digamos, una labor de acompañamiento en esta situación de la pandemia. Lo que hay que decir es que hay que garantizar las acciones de bioseguridad. Hay que garantizar no solamente la bioseguridad en el espacio de trabajo, sino que también hay que buscar otras condiciones que puedan ayudar al transporte de estos profesionales, al también habilitar de pronto otras instituciones para facilitar las condiciones. Eso no está en el decreto, pero creo que es necesario establecer allí. Puede ser unos hoteles cerca del trabajo, donde están de las clínicas, para que ellos puedan estar más cómodos y puedan tener incluso posibilidad de proteger a sus propias familias. Esto en caso de que ellos lo requieran. Bueno, frente a este tema, entonces tenemos que hasta el 13 de abril se han recopilado estos decretos del orden nacional, pero en el orden departamental también se han emitido varios decretos. Aquí solamente vamos a hacer alusión a dos decretos. El departamento de Antioquia, a través de su gobernador Aníbal Gaviria, entonces en el decreto 0967 del 12 de marzo del 2020, declara la emergencia sanitaria y dicta unas disposiciones especiales, y en el decreto 1050 del 25 de marzo del 2020 se decreta la urgencia manifiesta con ocasión del estado de emergencia económico y social. En este caso, pues ha sido importante esa decisión inicial que se tomó, que se llamó justamente digamos, la declaratoria de confinamiento preventivo, Velar por la Vida, y esto ya ayudó a empatar con la nacional y luego pues ha sido prorrogada. Y esto es importante para poder evitar, digamos, esa propagación del virus. Frente a esto, es necesario recordar que si bien se ha flexibilizado la forma de contratación, también es importante recordar lo que ha dicho la Procuraduría General de la Nación, que en este caso, pues hay unas directivas donde invitan a que se cumpla justamente con todos los requisitos mínimos. Esto va para gobernadores, alcaldes distritales, municipales y en general, para que se puedan adoptar todas esas medidas que nos van a ayudar a superar la situación. Frente a este tema, es importante recordar que pues, hay unas normas y unas disposiciones del orden nacional que están vigentes de tiempo atrás y que se deben cumplir.
Frente a todas estas normas, para los que no son abogados especialmente, pues porque los abogados la conocen de forma detallada, hay que decir que en la aplicación de las normas hay unas reglas y que pues todas las normas no tienen el mismo poder vinculante y que no tienen tampoco la misma jerarquía. Entonces, lo que hay que adoptar es una medida, digamos, de revisar cuál es la norma superior, cuál prevalece, cuál es de interés general, cuál es de carácter especial, cuál es emanada por el gobierno nacional, cuál por las gobernaciones, las alcaldías, cuáles nos vinculan de forma directa o si el municipio puede adoptar alguna de forma autónoma. Se recuerda que en el tema de la emergencia sanitaria, pues tienen que adaptarse a todas las disposiciones nacionales. La forma como se regula todo el tema de la emergencia es a través de decretos con fuerza de ley. Y hay una diferencia con las leyes. ¿Por qué? Porque pues, la ley, digamos, el órgano que la emite es el Congreso de la República, tiene una vocación de permanencia durante más tiempo, y una intención de regir, digamos, la organización de un asunto de la sociedad de una forma mucho más general, y lo que busca, pues, digamos, de alguna manera está más en ese debate del mismo control que se hace a nivel político, de la participación, pero en el decreto, pues, lo hace el Ejecutivo, bien sea el presidente, el gobernador o el alcalde, y no hay esa deliberación. Aquí hay una decisión o se toman unas decisiones que lo que buscan es hacer frente a unas situaciones que se presentan y que es necesario asumir una posición urgente para poder ayudar o contribuir a solucionar en este caso la pandemia o el asunto crítico que se presente. No obstante, la ley y los decretos tienen, digamos, algo en común y es que ambos deben ser respetados y son de obligatorio cumplimiento, pero la jerarquía mayor la tienen las leyes. En el caso de los decretos con fuerza de ley tienen la misma jerarquía y en el mismo rango así. Por eso aquí lo tenemos, vemos una pirámide kelseniana que nos dice pues, cuál es la forma en que, digamos, asumimos ese sistema de fuentes en el derecho. Primero está el bloque de constitucionalidad, luego vienen las leyes, pues dentro de las leyes también hay una jerarquía, por ejemplo, hay unas que no se pueden tocar ni siquiera en los estados de excepción, ni son las normas que tienen que ver con los derechos humanos o los derechos fundamentales. Y si se van a tocar, hay aspectos que no se pueden, digamos, abolir. Hay un núcleo esencial que no se puede tocar. Bueno, hay otras disposiciones, jurisprudencia y decisiones administrativas. Esa pirámide no necesariamente va en ese sentido estricto vertical como se está presentando. Por eso se muestran unas líneas que son porosas, en algún momento puede incluso la jurisprudencia estar por encima de algunas disposiciones o puede estar en este caso los decretos a la misma par de una ley y esto, o una ley a la par de la Constitución. Por ejemplo, la ley 1751, que es la ley estatutaria en salud, pues hace parte del bloque de constitucionalidad y se asume allí. Entonces, por eso se muestra así, porosa. Y aquí, pues, les voy a mostrar algo de el fundamento, digamos, jurídico que ha servido para hablar hoy frente a las disposiciones de carácter nacional y departamental frente al tema del coronavirus o de la declaratoria de la emergencia. Es importante decir que aquí solo hay unos decretos, los más, digamos, puntuales que tienen que ver con asuntos muy estructurales del territorio, pero la verdad es que son muchísimos más decretos. Aquí hice una relación de lo emitido hasta el 13 de abril y se tenían 68 decretos, 39 resoluciones, 64 circulares,
6 memorandos, 2 comunicados, un documento, 3 lineamientos, una de guías, 2 de manuales, 4 de orientaciones, un ABC, en radicados se tenían 19 y protocolos 1. Recuerden justamente que nos habían dicho que todo lo que tenga que ver con la regulación, con todas las disposiciones de orientación, prevención, en el tema del coronavirus, para afrontar esas causas que llevaron, pues son obligatorias. Por lo tanto, habrá que leerlas. Ese enlace que hay allí es un enlace del orden nacional para buscar ahí los decretos que van saliendo. Todos los días se están emitiendo 4 o 5 decretos, realmente en muy corto tiempo tienen que sacar todas las disposiciones y eso hace que aumente bastante este número. Entonces, pues aquí no es posible analizarlas todas, sin embargo, hablé de algunas en general. Pero también hay directivas presidenciales, como la directiva 002 que emitió el presidente el 12 de marzo, se tienen las directivas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es uno de los que más ha arreglado el asunto frente al tema del coronavirus, porque pues tiene que mirar cómo se van a desarrollar las clases, cómo se va a llevar el tema de los alimentos para poder estar y subsistir allí. Bueno, hay directivas también de la Procuraduría que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, algunos aspectos que son importantes porque la misma Procuraduría ya a través de diversos medios ha planteado la necesidad de un control porque ha encontrado muchas quejas frente a algunos actos administrativos. Entonces es un llamado para que podamos estar en las líneas de los principios de este Estado social de derecho. Estado social que nos llama a estar a favor primero de los más vulnerables, de las personas que tienen menores condiciones y capacidades económicas y de otra naturaleza. Dentro de los lineamientos es muy importante ver el tema de la prevención del contagio del coronavirus, bueno, las orientaciones, el manejo y traslado y disposición final de cadáveres, que también va a ser muy importante en cada una de las regiones, el manejo de los residuos generados justamente en la atención de salud del coronavirus, manual de bioseguridad para los prestadores de servicios de salud. Aquí reiterar nuevamente la necesidad de garantizar todos los temas de bioseguridad y todo lo que requiera el personal de salud para poder que se afronte esta situación de la pandemia. Memorandos del ICBF. El ICBF también ha emitido muchísimas disposiciones para regular el asunto de la atención de los niños, niñas, adolescentes en esta época de pandemia, orientaciones generales respecto a la mitigación o prevención del coronavirus y la mitigación del mismo. Bueno, son muchas, pero aquí quisiera quedarme un poquito en el tema de los el papel de los órganos de control en los estados de emergencia. En este caso, en la Procuraduría, pues aquí lo que nos dice a través de una circular es que es necesario tener presente cuáles son las competencias, cuáles son las disposiciones generales y acogernos a ellas. Y por eso traigo la ley 715 como uno de los referentes, la ley 734 porque directamente el procurador lo menciona allí, lo dice claramente cómo va a ser y sobre todo que va a anunciar unos artículos que son muy importantes como el 48, pero también tiene que ver justamente con el artículo 35, los deberes de los servidores públicos, y en la ley 136 pues está todo lo que son las competencias para los el 136 y las que lo han modificado para los entes territoriales municipales. Entonces, en este sentido, es necesario que se revise estas normas porque
inmediatamente va a estar dentro del marco que van a utilizar los entes de control para las investigaciones. La Contraloría General de la República tiene un documento muy importante de orientación a los recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia y nos habla justamente de la ley 80 del 93, la ley 610 y la 1474, que es el Estatuto Anticorrupción. Bueno, frente a esto, yo quisiera terminar con un asunto muy general de las formas de responsabilidad, centrándome más en las de responsabilidad estatal, contractual o extracontractual. Pero aquí es un panorama muy general y nos dice justamente que hay diversas formas de responsabilidad, entonces está la responsabilidad social, la administrativa, la laboral, la civil, en este caso la estatal, que puede ser contractual o extracontractual, pero también recuerden que se tienen responsabilidades penales, se tienen responsabilidades éticas y administrativas, hay responsabilidades disciplinarias, hay responsabilidades en el sistema de seguridad social, hay responsabilidades en el tema de los recursos. Entonces, este es un esbozo muy general que pues ayuda como a ver cómo se encuentra. Hasta aquí dejaríamos, invitarlos a que continuemos con las lecturas de todas las normas que vienen saliendo en el día a día y armonizarlas para poder lograr una excelente ejecución, no solamente de los recursos, sino de la administración con políticas públicas que sean coherentes, que vayan de la mano con los preceptos constitucionales, en este caso con la ley estatutaria en salud 1751, recuerden que ella sigue rigiendo y el parámetro está allí. Entonces, en esa medida, invitarlos a que leamos la sentencia C313 de 2014, que va a ser la que declara la constitucionalidad de la ley 1751, pero nos va a dar muchas claves respecto a la acción y de lo que debemos hacer en el tema de salud. Que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por su atención.